Una de las escenas más maravillosas y más simbólicas del Evangelio se encuentra en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. En ese capítulo está Jesús reunido con sus discípulos, está ya en el aposento alto, pasando sus últimas horas con los discípulos previo a la cruz. Y llega un momento en que Jesús agarra una palangana, una toalla, que dice el Evangelio que se la ciñe a la cintura, se la ata, y empieza a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. La escena es muy gráfica, muy dramática y hasta extraña para la cultura de la época. Por eso es que Pedro reacciona y dice, no, jamás vas a lavarme los pies. Pero Jesús le recuerda que Él ha venido para servir y no para ser servido, y que esa debe ser la actitud de todos los que integran el reino de Dios. Dice, si yo, siendo el Maestro, Dios hecho hombre, estoy lavando los pies de cada uno de ustedes, ustedes también tienen que hacer lo mismo con cada uno de sus hermanos. Jesús, por medio de esa escena, de esa puesta en escena, de esa, podríamos decir, de esa pequeña acción que está haciendo, pero que tiene mucho simbolismo, lo que está haciendo es plasmando en la mente de los discípulos y dejando un testimonio a nosotros hoy de que Jesús ha venido a reconstruir el plan original de Dios. Cuando uno se va a las páginas del Antiguo Testamento, especialmente en Génesis, específicamente en ese punto de partida de la historia de la redención humana, nos vamos a encontrar con que luego de la caída del hombre y de la mujer en el huerto del Edén, Caín mata a su hermano Abel. Y de pronto Dios se presenta y dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Y él qué contesta? Él dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué me importa dónde está? No tengo ningún tipo de responsabilidad frente a él. Lo que esa escena de Génesis nos está mostrando es la gravedad del daño que el pecado ha provocado en las relaciones humanas. No solo nos ha enemistado con Dios, y por lo tanto es necesario que el propio Dios se haga hombre para venir a reconciliarse con nosotros y darnos la oportunidad de nosotros reconciliarnos con Él, sino que además ha roto todo tipo de relaciones entre los seres humanos, al punto tal que somos capaces de odiar, ir a la guerra y asesinar, y sin ningún tipo de responsabilidad, o nosotros creemos que no tenemos ningún tipo de responsabilidad para con el otro. Por eso, la marca distintiva, va a decir Cristo en el Evangelio de Juan más adelante, que va a hacer que todo el mundo sepa que ustedes son mis discípulos, no va a ser que seamos prósperos económicamente, famosos, o que seamos gente de poder o de algunas otras manifestaciones milagrosas. No. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. La ética de Cristo. Esa ética que se hace responsable por el otro. La ética que es la esencia misma del amor cristiano, que no es un sentimiento tan solo, sino que antes bien es la toma de decisión de accionar en favor de nuestros semejantes, proyectando así el amor de Cristo hacia los demás. Como dice un autor español, José Castillo, en un libro que se llama La ética de Cristo, él dice así: el espejo del comportamiento ético no es nuestra propia conciencia, sino el rostro de los que viven conmigo. La verdadera ética cristiana, ¿sí? La verdadera ética cristiana es entendida como amor en acción. Y eso es lo que Pablo, de alguna manera, refleja en estos versículos que vamos a leer ahora de Primera de Tesalonicenses. Si me acompañás, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer a partir del verso 5 hasta el verso 12. ¿Sí? Y dice así: como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo.
Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también que nuestra vida. Tanto hemos llegado a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamar el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles a ustedes una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, en forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que lo llama a su reino y a su gloria. Los padres no pretenden otra cosa que el bienestar de sus hijos, aún por encima de su propio bienestar. Por eso está siempre presente la idea en el amor de los padres, tanto del padre como de la madre, la idea de la renuncia, ¿no? Y esa es la idea central quizás del amor cristiano. Quizás no, esa es la idea del amor cristiano, esta idea de la renuncia. No es un amor que se apropia, no es un amor que exige, no es un amor que controla, no es un amor que encierra, es un amor que pretende liberarnos, que pretende darnos herramientas de libertad para que nosotros mismos podamos asumir la responsabilidad de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestra vida. Pero ese amor no es un encadenamiento. Sí hay lazos de amor, por ahí dice la Biblia en otros pasajes, ¿no? Dios hablando a Israel. Los traje con lazos de amor, pero esos lazos de amor son lazos de profunda entrega a favor del objeto de nuestro amor, que es la cruz, sino una gran renuncia. Por eso Pablo dice que él tenía toda la autoridad para hacer valer su peso como apóstol y exigirles, pero más bien ha querido tratarlos con delicadeza. Con esa delicadeza que solo un padre y una madre pueden tener. Por eso va a decir que su conducta fue santa, justa e irreprochable, dice. Pablo cuidó todos los aspectos de su relación con los tesalonicenses a tal punto de no serles carga, de no serles tropiezo, ni a ellos, ni que el Evangelio sea considerado como una especie de sobrecarga de exigencias de la ética y del amor de los creyentes. Toda la acción de Pablo pretendía comunicar el Evangelio. Y elijo la expresión comunicar porque no solo se trata de predicar en el sentido clásico del término. La predicación obviamente se hace vía oral, ¿sí? No se puede predicar de otra manera. Se tiene que proclamar. Es una proclamación de una buena noticia. Es la proclamación de las buenas noticias de Dios para con la humanidad. De que un día vino Cristo, en un punto de la historia, apareció, se hizo cargo de nuestros problemas y murió en la cruz y resucitó para nuestra salvación. Eso es insustituible. Pero la predicación sin la comunicación no sirve de nada. Y vos me dirás, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, que yo predico con palabras, pero comunico el Evangelio con mis acciones. Dijo alguien por ahí, no puedo escuchar tus palabras porque tus acciones hablan demasiado fuerte para escuchar lo que me dices. Y Pablo pretendía ser coherente, no solo en lo que predicaba, sino en lo que hacía, de tal modo que acción y palabra, ¿sí?, estaban perfectamente unidos en una misma ética, que era comunicar el amor y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si podemos tomar como punto central el amor del padre y de la madre en esta figura que está utilizando Pablo, es la idea de la renuncia, ¿sí? Bueno, los que son padres pueden
entender más cabalmente esta expresión. Ahora vamos a enfocarnos en lo que Pablo dice acerca de la madre. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que le tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Pablo se enfoca ahora en la madre para explicar su comportamiento hacia los tesalonicenses. ¿Qué hace una madre? Una madre se preocupa por el bienestar de su hijo. Lo amamanta, lo nutre, lo cuida, lo guía. Me recuerda al pasaje de Mateo capítulo 23, donde Jesús está sobre un monte, mirando hacia Jerusalén. Él tiene que ir a Jerusalén y sabe que su destino es la cruz. Y está ahí Jesús parado mirando hacia abajo y dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y el Evangelio cuenta que dice que afirmó el rostro para ir a Jerusalén. Eso significa que Jesús hizo: vamos, tengo que ir, porque también voy yo para que me mates. Voy a entregar mi vida por vos. Esto es lo que dice Pablo. Los amamos tanto a ustedes, tesalonicenses, que éramos capaces hasta de ofrendar nuestra vida por ustedes. ¿Alguna vez amaste de esa manera? ¿Alguna vez amaste a alguien tanto que eras capaz de ofrendar tu vida por esa persona? ¿Cuánto duró? Bueno, el tema es que el amor cristiano es una decisión cotidiana de amar al otro, a tal punto que estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos. Porque hay algo, dijimos, ¿no? Que el amor tiene esto de la renuncia, ¿no? Así como una madre es capaz de dar su vida por los hijos, la escena o la imagen que utiliza Jesús ahí en Mateo es de la gallina que quiere juntar a sus polluelos debajo de sus alas, ¿no? Y no puede ser de otra manera, porque hablando de la renuncia, hay algo de la kenosis en el amor cristiano. En el amor, pero el amor cristiano debe ser fundamental. Mejor dicho, no es que hay algo de la kenosis. El amor cristiano es necesariamente kenótico, si se me permite el término. Porque la esencia del amor cristiano es la entrega. Es el vaciamiento total a favor del otro. ¿No es eso lo que dice Pablo en Filipenses, capítulo 2? Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo. Kenosis. Se vació a sí mismo y tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y ya estando hombre, aún se humilló más a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Cristo va a decir, o Pablo mejor dicho, va a decir: con todo puede ser que alguien osara a entregar su vida por el bueno, por alguien que valiera la pena, pero no por aquellos que no valen la pena nunca nadie. Pero Dios, hecho hombre, Jesús, sí, se entregó por nosotros, por quienes no valíamos la pena. Y Pablo tiene claro ese parámetro. Por eso su ética ministerial, su ética de vida cristiana, al relacionarse con los tesalonicenses, era esa ética de la entrega, esa ética del amor que se vacía hacia el otro, la ética de la kenosis. Pero Pablo también habla del amor del Padre. Fíjate lo que dice acá, verso 10. Perdóname que tengo que usar el anteojo. Dice: Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes de una forma santa, justa y irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes les hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Como trata un padre a sus propios hijos. Y eso me recuerda
a una imagen también de los evangelios. Jesús está enseñando a sus discípulos y un montón de gente, como siempre hacía, rodeado de muchas personas, y él dice: ¿qué hombre hay entre ustedes que su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. ¿A quién se le ocurriría hacer una cosa así siendo padre? Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos le dará cosas buenas. Y es muy interesante esta imagen, porque fíjate cuál es el diagnóstico de Jesús. Esta es una pequeña digresión, pero que viene a cuento. ¿Cómo nos miramos a nosotros mismos? Por lo general nos miramos todos, creyentes o no creyentes, por lo general nos miramos a nosotros mismos como personas que somos buenas, que de vez en cuando hacen cosas malas. Pero Jesús tiene otro diagnóstico. Jesús dice que somos personas malas, que de vez en cuando hacemos personas buenas. Por eso dice: si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará lo que les piden, las cosas buenas que necesitan. Si siendo malos intentamos dar lo mejor a nuestros hijos, a los seres que amamos, el Padre que es bueno por naturaleza, que es su esencia, es el amor, el darse a nosotros, nos trata como un padre a sus hijos y nos da el don de su propio Hijo Jesucristo en la cruz. Pablo lo sabe, es el centro de su evangelio. Por eso dice que trató a los creyentes de Tesalónica como trataría un padre a sus hijos. Dice: les he infundido ánimos, les he consolado, los he guiado exhortándolos a vivir una vida digna de Dios. Y esa frase da para otro sermón, pero es muy interesante. Una vida digna de Dios. Cada acción de Pablo se encaminaba a comunicar el evangelio con palabras y hechos que demostraran el amor de Dios desde su propia vida hacia los tesalonicenses. De modo que la comunidad de fe, la iglesia, va creciendo en amor, asumiendo la responsabilidad unos con el otro. Por algo será que dice por ahí Juan en su primera epístola: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y si dices que amas a Dios a quien no ves, pero odias a tu hermano a que ves, ¿qué clase de amor es ese? En realidad no lo conoces. La comunidad de fe, la iglesia, la práctica ética de esa comunidad de fe, de esa iglesia, es el amor cristiano, pero que se vivencia en que cumplen la ley de Cristo, sosteniéndose unos a otros. Pablo lo sabe, y por eso nos cuenta acá, en este pequeño pasaje que hemos leído, su ética ministerial, que no era otra cosa que el amor cristiano, que no era otra cosa que la entrega de su propia persona, que no era otra cosa que el vaciamiento de ese amor hacia el otro, la kenosis. Me parece que hay una forma que podríamos terminar de esto, aprovechando de esta manera, leyendo un pasaje que me parece apropiado, aprovechando que el gran tema de Primera de Tesalonicenses es la segunda venida de Cristo, ¿no? Creemos que algún día volverá y nos llevará con él. Y me parece que un gran pasaje para terminar esta idea está en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Y dice así, voy a leer a partir del verso 1. A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano con ellos, testigos de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino que sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, el gran pastor de las ovejas,
dice por ahí la Reina Valera del 60, ustedes recibirán la inmarcesible, incorruptible corona de gloria. Cometeríamos un error de pensar que esto está dirigido solamente a los pastores o a los grandes ministros o jerarcas de la iglesia. No existe la jerarquía en la iglesia. Existen ciertas responsabilidades ministeriales que Dios le ha confiado a los ancianos, a los pastores, a los diáconos, a los maestros de su palabra. Pero en realidad todos somos responsables por nuestro hermano. Ninguno de nosotros, si somos verdaderos cristianos, podemos decir como dijo Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No podemos dar esa respuesta. Porque nuestra respuesta tiene que ser amar, cuidar y guiar a nuestros hermanos, sosteniéndonos los unos a los otros. Porque el gran pastor de las ovejas viene. Que Dios te bendiga.